Bienvenidos a un viaje al corazón del París medieval, donde las campanas no solo marcaban las horas, sino que eran el alma misma de la ciudad. Sobre las calles empedradas y los techos inclinados, se alzaba imponente la Catedral de Notre Dame, una joya gótica cuyas torres parecían rozar el cielo. Sus vidrieras, al capturar la luz del alba, teñían el interior con los colores de un arcoíris sagrado. En lo más alto de esta maravilla arquitectónica, alejado del murmullo del mundo, vivía un hombre solitario. Su nombre era Quasimodo. Su cuerpo, marcado por una joroba y un rostro deforme, era motivo de miedo y rechazo para quienes solo sabían juzgar con la mirada. Pero Quasimodo era mucho más que su apariencia. Era el campanero de Notre Dame, y su vida transcurría en un universo de ecos de bronce y silencios profundos, suspendido entre el cielo y la tierra. Aunque el mundo lo despreciaba, Quasimodo amaba su catedral con una devoción filial. Para él, no era solo piedra y metal. Era su hogar, su refugio, su madre. Cada pilar, cada campana con su nombre y su voz particular, cada gárgola de piedra que vigilaba la ciudad, eran sus únicos compañeros. Desde su atalaya privilegiada, observaba el pulso de París. Los niños correteando por las plazas, los mercaderes pregonando sus productos, las risas que ascendían como notas musicales en el aire. Y aunque su soledad era inmensa, soñaba con formar parte de ese bullicio, de esa vida que se desplegaba a sus pies, vibrante y lejana. Un día, la primavera llegó a París, y con ella, la fiesta de los locos. La ciudad entera se transformó en un torbellino de música, máscaras y alegría desbordante. Impulsado por una curiosidad que venció a su miedo, Quasimodo tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Descendería de su torre. Con el corazón latiéndole con una fuerza desconocida, se cubrió con una capa y una máscara y se sumergió, temeroso y expectante, en la marea humana. Pero la ilusión duró poco. Su figura encorvada lo delató, y pronto fue descubierto. La multitud, olvidando la alegría del festival, encontró en él un nuevo motivo de burla. Las risas se convirtieron en crueldad. Lo señalaron, lo empujaron y en una parodia grotesca lo coronaron como el rey de los tontos. El dolor y la humillación lo paralizaron. Sin embargo, en medio de aquel mar de desprecio, una voz se alzó en su defensa. Era Esmeralda, una joven bailarina gitana de mirada luminosa y espíritu indomable. Ella se abrió paso entre la gente, se acercó a él sin miedo, lo ayudó a ponerse de pie y le ofreció un poco de agua. Luego, mirando a la multitud con desafío, dijo: «No se rían de él. Tiene más bondad en sus ojos que muchos de ustedes en el alma». Aquel sencillo gesto de compasión fue como una luz en la oscuridad de Quasimodo. Grabó el rostro de Esmeralda en su memoria, y desde ese instante la amó con la pureza y la intensidad de quien nunca antes había recibido una muestra de afecto. Desde su torre, la observaba bailar en la plaza, su falda girando como un torbellino de colores al son de los tambores. En su corazón solitario comenzó a florecer un sueño. Un mundo donde ella pudiera mirarlo sin miedo, donde su bondad fuera más visible que su deformidad. Pero no todos veían a Esmeralda con los mismos ojos. El archidiácono Claude Frollo, el hombre que había criado a Quasimodo desde niño, era una figura de poder y severidad. Ocultaba sus tormentos internos bajo un manto de falsa moral y rígida religiosidad. Cuando vio a Esmeralda, fue consumido por una obsesión enfermiza, una pasión oscura que lo llevó a jurar que, si no podía ser suya, no sería de nadie. Una noche, Frollo, cegado por su deseo, le ordenó a Quasimodo que la secuestrara. El pobre campanero, atrapado entre la obediencia a su amo y su creciente amor por ella, acató la orden. La tomó con delicadeza entre sus brazos, pero antes de que pudiera llevarla a la catedral,
fue interceptado por el capitán Phoebus, un apuesto y valiente soldado. Quasimodo fue capturado y acusado del secuestro. La justicia de los hombres fue implacable. Lo ataron a la rueda en la plaza principal, donde fue azotado públicamente. La misma multitud que lo había coronado rey de los tontos ahora le arrojaba piedras e insultos. En su momento de mayor sufrimiento, cuando la sed y el dolor lo consumían, una figura se acercó de nuevo a él. Era Esmeralda. Ignorando las burlas y el peligro, le ofreció otra vez agua de su cantimplora, limpiando con su pañuelo la sangre de su rostro. «No llores», le susurró con una ternura que contrastaba con la crueldad que lo rodeaba. «No todos los corazones son crueles». Desde ese día, ella se convirtió en su única razón para vivir. Su ángel, su estrella, la prueba de que la belleza y la bondad existían en un mundo que a él solo le había mostrado su cara más hostil. Semanas más tarde, la tragedia volvió a golpear. Esmeralda fue acusada injustamente de un crimen que no había cometido. El pueblo, manipulado por el miedo y las mentiras de Frollo, la condenó a la horca. La noticia llegó a oídos de Quasimodo como un trueno que resquebrajó su mundo. Cuando vio que la llevaban al patíbulo, la desesperación le dio una fuerza sobrehumana. Descendió de las torres con la agilidad de un rayo, se abrió paso entre los guardias y, justo cuando la soga iba a ceñirse a su cuello, la arrancó de las manos de sus verdugos. La levantó en brazos y corrió hacia la catedral, gritando con toda la fuerza de sus pulmones una palabra que resonó en toda la plaza y detuvo el tiempo. «¡Asilo! ¡Asilo sagrado!». Dentro de los muros de Notre Dame, la ley de los hombres no podía tocarla. Durante los días que siguieron, Quasimodo cuidó de ella en el refugio secreto de su torre. Le llevaba comida, agua y las flores más bonitas que encontraba en los jardines del claustro. Le enseñó los secretos de su hogar, el lenguaje de las campanas, las historias grabadas en la piedra, las vistas panorámicas de París desde lo alto. Esmeralda, a su vez, lo miraba con una ternura que iba más allá de la gratitud. Veía el alma noble que se escondía tras su apariencia. «Eres mi amigo, Quasimodo», le decía, y su sonrisa era el sol que él nunca había tenido. «No hay ningún monstruo en ti, solo bondad». Y él, con una voz temblorosa, mezcla de timidez y una alegría que apenas podía contener, respondía: «Tú me enseñaste lo que es la luz, pero la paz que habían encontrado era frágil». Frollo, consumido por la ira de haber sido rechazado, no podía soportar ver a Esmeralda a salvo y feliz. En un acto de traición final, rompió el sagrado derecho de asilo, permitiendo que los guardias entraran en la catedral. Una noche oscura, mientras las campanas de Notre Dame sonaban con una desesperación premonitoria, Esmeralda fue arrancada de su refugio y llevada de nuevo a la plaza para su ejecución. Desde lo alto de la galería, Quasimodo fue testigo de la escena. Vio cómo su única amiga, la única persona que le había mostrado compasión, perdía la vida por la injusticia y la crueldad de los hombres. Un grito desgarrador, un aullido de dolor puro y animal, brotó de su garganta y llenó el cielo de París. El mundo se detuvo. Luego, el silencio. Con una calma terrible, se dirigió al encuentro de Frollo, que observaba la escena desde la barandilla con una sonrisa torcida. Quasimodo lo miró directamente a los ojos, y en su mirada ya no había miedo, solo una certeza helada. «Tú no conoces el amor», le dijo. «Solo el miedo», y con un empujón, lo arrojó al vacío, poniendo fin a la oscuridad que había envenenado sus vidas. Cuando todo terminó, cuando el silencio volvió a adueñarse de la plaza, Quasimodo descendió, se arrodilló junto al cuerpo sin vida de Esmeralda, acariciando su rostro con una delicadeza infinita, y susurró, como una promesa final: «Ahora ya no estoy solo, porque tu bondad vive en mí». Los años pasaron.
La historia de Quasimodo y Esmeralda se convirtió en leyenda. Cuentan los viejos relatos que, mucho tiempo después, en la fosa común del cementerio, se encontraron dos esqueletos abrazados. Uno pertenecía a una joven de estructura delicada. El otro, a un hombre con la columna vertebral torcida, abrazándola en un gesto de protección eterna, como si ni siquiera la muerte hubiera podido separarlos. Y dicen que, incluso hoy, si escuchas con atención el viento que sopla entre las torres de Notre Dame, a veces se oye el eco de una campana que suena diferente a las demás, como si cada una de sus notas fuera una lágrima, o un suspiro eterno por un amor que, aunque trágico, fue el más puro y verdadero de todos. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha emocionado, no olvides darle a like y suscribirte para más relatos inolvidables. Hasta la próxima.